Este taller tiene por nombre Cuidando el neurodesarrollo del recién nacido, claves para su implementación. Como sabemos, pues bueno, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Todos estamos inmersos en esto y en nuestro modelo de cuidado, que es favorecer el desarrollo. Las personas que vamos a estar colaborando este día y que vamos a estar dialogando con ustedes va a ser la maestra Noemí Ruiz de Perú. Noemí, por acá está. El licenciado José Ángel Sulz, no, de aquí de Mérida, Yucatán. José Ángel. La licenciada Ana Verónica Pot, también de aquí de Mérida, Yucatán. El licenciado Cristian Muñoz, de Argentina. ¿Dónde anda Cristian? Por acá está. Una servidora, Laura Álvarez, nuevamente aquí con ustedes. Y en agradecimiento por aquí también se encuentra, bueno, Rebeca Aguilar, enfermera especialista en neonatal de la Ciudad de México, no pudo acompañarnos, pero anda por aquí Claudia Garrido, no sé si ande por aquí. Ya la había visto, ella también es especialista neonatal de la Ciudad de México y colaboraron con nosotros para el desarrollo de unos videos que vamos a ver posteriormente. ¿Cuál va a ser el contenido de nuestro taller? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Nos vamos a fijar unos objetivos que esperamos los podamos cumplir. Posteriormente vamos a revisar unos conceptos teóricos del neurodesarrollo, la comunicación con el recién nacido, su interpretación de conductas, el control del macro y microambiente, que sabemos, vamos a hacer énfasis en la iluminación y ruidos, el dolor, cuidado postural y contención, y finalmente la importancia de la familia en el cuidado de este recién nacido. Durante la dinámica, como este es un taller que se está haciendo también vía streaming, vamos a pasar al final una serie de videos donde vamos a ver todo esto del cuidado postural, la contención y todo. También al final de todas las pláticas vamos a abrir la sesión de preguntas, de sugerencias, de colaboraciones que queramos hacer para que tengamos nuestra comunicación bidireccional. Bien. Como sabemos, ya lo había mencionado, los cuidados centrados en el neurodesarrollo pues representan una filosofía de cuidado que constituye las bases del desarrollo emocional, cognitivo, motor y social. De ahí que se busque fundamentalmente la organización neurológica del recién nacido y la interpretación de la conducta, aprender a conocer a nuestro recién nacido. Yo le nombro aprender a leer a ese recién nacido, qué es lo que me quiere decir, y a través de esto implementar estrategias para disminuir el estrés que puede llegar a causarle dolor y esto impacte en su desarrollo. Para ello, pues obviamente necesitamos intervenir con actividades en el macroambiente enfatizadas en el ruido, la iluminación, y en el microambiente que pues va a abarcar la postura, el dolor y las manipulaciones. Y le voy a ceder la palabra a la maestra Noemí, que va a hablarnos de los conceptos teóricos. Bien, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes nuevamente en la parte presencial. Ya habíamos 2 años, no nos habíamos visto, y así que ahora qué bueno estar juntos nuevamente. Vamos a hablar de algunos conceptos que seguramente todos ya lo conocemos, tal vez un poco para reflexionar en relación a lo que hacemos en nuestra práctica. Sí, cuando hablamos del neurodesarrollo, nos estamos refiriendo a la maduración tanto estructural como funcional de estructuras nerviosas, especialmente el cerebro como el órgano principal. ¿Sí? Este proceso de neurodesarrollo que se inicia en la concepción y termina en la adultez está influenciado por factores tanto genéticos como ambientales.
El resultado de esta maduración de estas estructuras es que va a madurar el sistema nervioso, va a haber el desarrollo de las funciones psíquicas y se va a formar la personalidad. ¿Sí? El desarrollo del cerebro es en realidad un proceso complejo. Se trata del desarrollo de miles de millones de neuronas y de las conexiones que se van a establecer entre ellas. En la maduración del sistema nervioso se puede hablar de 4 etapas fundamentalmente. La proliferación neuronal, que no es más que el incremento en el número de neuronas, que ocurre más o menos en la primera mitad del embarazo. Estas posteriormente se desplazan, migran desde el lugar donde se formaron a la corteza cerebral. ¿Sí? Es en esta corteza cerebral, en este lugar donde ya una vez instaladas van a establecer una serie de conexiones formando grupos de acuerdo a su función, otras en cambio van a desaparecer, ¿sí? Para dar paso a otras más complejas. Finalmente, el sistema nervioso mejora su función a través de la mielinización, que es un proceso que se da muchísimo antes del nacimiento y termina muchos años después. ¿Sí? Y es aquí cuando nosotros vamos a intervenir, sobre todo cuando se trata de un recién nacido. Bien, el cerebro además tiene la función de organizar, clasificar y lograr integrar todos aquellos estímulos que van a recibir, que va a recibir a través de los diversos sistemas sensoriales, sí, para que el niño logre adaptarse. Es decir, si el cerebro logra integrar esa información, vamos a observar nosotros en el recién nacido respuestas adaptativas. En cambio, si el cerebro tiene dificultades para poder integrar esta y procesar esta información, lo que vamos a tener es respuestas, conductas incorrectas que van a afectar la autorregulación, el desarrollo, la atención, la capacidad de adaptarse de este niño al entorno. La integración sensorial se da en el primer trimestre, comienza en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? En el segundo trimestre empiezan a funcionar, pero es en el tercer trimestre en el que realmente se da una integración intensa de estas sensaciones a nivel sensorial. Por lo tanto, sí, la capacidad del sistema nervioso de madurar va a permitir que nos presente el niño luego respuestas de adaptación. Bien, como hemos visto, la maduración, la integración sensorial se da sobre todo en el último trimestre, ¿sí? Entonces, el ambiente intrauterino juega un papel muy importante porque le va a dar a este feto en desarrollo todas las experiencias sensoriales positivas, ¿sí? Los límites de la pared uterina le van a dar límites para la flexión generalizada, ¿no? Le van a proporcionar una contención suave y segura. Los movimientos de la madre, los movimientos del feto, el propio líquido amniótico tibio y la pared uterina le van a proporcionar los estímulos vestibulares y táctiles necesarios para el desarrollo del sistema nervioso. Sí, en este ambiente, en este espacio, el niño va a estar expuesto a luz limitada y va a recibir solamente sonidos rítmicos y estructurados que provienen de la voz de la madre, del latido de su corazón, del flujo sanguíneo a través de la placenta, del cordón umbilical, ¿no? Y en este ambiente el niño satisface o le proporciona todas las necesidades nutricionales. Por lo tanto, el ambiente intrauterino entonces es el espacio ideal para el crecimiento, para el desarrollo del cerebro, ¿no? Porque le proporciona porque la entrada sensorial es adecuada. Entonces, el cerebro va a encargarse de regular la cantidad, la intensidad, el tipo y el momento de los estímulos sensoriales. Esto lo cual va a cambiar si el niño nace antes de tiempo, si el niño nace prematuro.
Y este niño, cuando nace prematuro y tiene que ser hospitalizado, ese ambiente de confort, de comodidad que que debía haber estado teniendo durante el primer trimestre del embarazo, tiene que ser cambiado por un ambiente, por un espacio en la unidad de cuidados intensivos, donde el niño va a estar expuesto a, contrariamente a una serie de estímulos que van a ser agresivos para su desarrollo. A nivel táctil, una estimulación completamente abrumadora porque va a estar expuesto a superficies duras si lo comparamos con el espacio que estaba dentro del ambiente intrauterino en líquido amniótico, ¿no? Cantidad de corrientes de aire expuesto a experiencias dolorosas como resultado de los procedimientos, de los adhesivos a los que tiene que estar sometido, manipulación frecuente y las variaciones en la temperatura ambiental. A nivel del gusto y olfativo puede haber una estimulación, va a ser ausente o va a ser hostil, ¿no? Que va a estar relacionada con los medicamentos que podría recibir si fuera por vía oral. A nivel visual, el niño en la unidad de cuidados intensivos está expuesto a luz intensa y por largos periodos de tiempo. Los ruidos que son completamente altos, repentinos, constantes como resultado de los equipos que se tienen que utilizar para su propio cuidado. Y a nivel vestibular y propioceptivo va a estar en función de las manipulaciones que recibe de los cuidadores. Y como no tiene límites, va a estar expuesto a movimientos difusos porque no hay restricción para que le dé la contención que el niño necesita. Entonces, el ambiente en la UCIN se comporta como un ambiente que contrasta enormemente con el ambiente intrauterino. En este ambiente, dentro de la unidad de cuidados intensivos, el niño recibe estimulación sensorial atípica, además la separación de los padres y la limitada capacidad de adaptación a este medio le van a generar estrés, ¿sí? Esta situación de estrés va a dificultar el desarrollo tanto estructural y funcional del cerebro y con consecuencias a corto y a largo plazo. El estrés en el recién nacido prematuro se dan siempre, como sabemos, en el estrés se dan siempre 3 etapas. En el recién nacido prematuro se dice que tanto el sistema nervioso autónomo como el eje hipotálamo hipófisis adrenal están comprometidos en su respuesta al estrés. En un primer momento, la respuesta inmediata del sistema nervioso autónomo frente a un estímulo agresor, a un estímulo o a la sensación de peligro, produce una descarga de adrenalina y noradrenalina que va a alterar sus funciones vitales. Podemos ver que el niño que está en estrés aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y disminuye la saturación de oxígeno. Si los estímulos o el peligro persiste, entonces se activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, generando una mayor secreción de la hormona cortisol, que es considerada la principal hormona de estrés. Altos niveles de cortisol son neurotóxicos y van a producir daños a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y por lo tanto, esta hormona, ¿sí? Cuando está en niveles altos porque el niño está expuesto a estímulo negativo constante o de larga duración dentro de la unidad, va a generar secuelas, ¿sí? A corto y a largo plazo. Los problemas en el neurodesarrollo de mayor prevalencia que se pueden mencionar relacionadas con el neurodesarrollo en el prematuro, especialmente en aquellos niños menores de 1.500 gramos, están los problemas oftalmológicos, hay déficit auditivo que puede ser de diferente gravedad, alteraciones neuropsicológicas, alteración en la atención, en la memoria, el aprendizaje, puede haber incluso trastorno del espectro autista, déficit de atención, niños que pueden presentar hiperactividad y trastornos de conducta y de comportamiento, entre otros. ¿Sí? Como
lo mencionábamos, el neurodesarrollo está influenciado por factores tanto genéticos como ambientales. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los factores ambientales van a actuar como facilitadores, permitiendo que el niño desarrolle todas sus potencialidades, ¿sí? O si estos son agresivos, como ocurre cuando el niño está en una unidad de cuidados intensivos y no ha alcanzado su madurez, van a obstaculizar el curso normal esperado del desarrollo para ese niño. Bien, entonces la función de quienes estamos en el cuidado del recién nacido es intervenir sobre el entorno, haciendo que este entorno, que este espacio dentro de la unidad sea lo menos estresante posible, ¿sí? Y para evitar esas sensaciones, esos estímulos sensoriales a los cuales estos niños, si nacen antes de tiempo, si nacen prematuros, no pueden responder, ¿sí? Por otro lado, brindando un cuidado especializado que responda a sus necesidades y sus capacidades, ¿sí? Y cómo vamos a saber si el niño qué necesidades tiene, cómo está para responder al entorno, ¿sí? La conducta es la forma en la que el niño puede comunicarnos cómo se encuentra, es la forma en cómo vamos a poder entender qué necesidades tiene y cómo está manejando este estímulo estresor. Lo decía la maestra Laura, leer la conducta para poder entender qué está ocurriendo con el niño. Bien. Al respecto, la teoría sinactiva del desarrollo propuesta por la doctora Als nos proporciona todo el soporte teórico para comprender el comportamiento del recién nacido, ¿no? Según la teoría, los niños, los recién nacidos van configurando, van desarrollándose en su interacción, en su capacidad de interactuar, ¿sí? Y en su relación con el entorno y sus cuidadores. ¿Sí? Estas interacciones van a generar respuestas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para su desarrollo, ¿sí? Según esta teoría, el recién nacido funciona como un conjunto de subsistemas que van a estar interrelacionados y que van a ser influenciados por el entorno. La teoría sostiene que debemos que para entender al recién nacido debemos interpretar la conducta, ¿sí? En 4 subsistemas: el subsistema anatómico, motor, organización de los estados y atención e interacción, y finalmente nos habla de la autorregulación, que vendría a ser la capacidad para mantener en equilibrio estos 4 subsistemas. Bien, el subsistema autonómico se refiere, sí, al funcionamiento fisiológico básico, sí, del organismo para poder sobrevivir. Entonces, cuando se va a evaluar el sistema autonómico, los indicadores que debemos observar son el color de la piel, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, la presión arterial, la actividad visceral como los vómitos, el hipo. Es decir, el niño puede estar en situación de estrés y teniendo algunos cambios a nivel de estos parámetros, y a veces estamos creyendo que tiene que ver con el problema de salud que tiene, ¿sí? Y puede ser una reacción a la situación de estrés que está viviendo este niño dentro de la unidad. A nivel del subsistema motor, se manifiesta a través del tono muscular, del movimiento, la actividad, la postura, ¿sí? Los indicadores del sistema motor van a ser las conductas generales y específicas de las extremidades y del tronco del recién nacido, así como algunas conductas en la cara. Así que es lo que tenemos que observar cuando estamos atendiendo a un niño para saber cómo se encuentra, para poder interpretar lo que está ocurriendo y en función de eso implementar nuestras intervenciones o parar las intervenciones si es que estuviéramos haciendo alguna que genere estrés en el recién nacido.
Otro de los subsistemas se refiere a la organización de los estados, fundamentalmente del sueño y la vigilia, ¿no? El sueño y la vigilia lo que nos indican es el nivel de excitación y de receptividad que tiene el recién nacido al estímulo externo, ¿no? Y de la capacidad de activación del sistema nervioso para responder a estos estímulos. Los recién nacidos transitan por periodos de sueño y vigilia, los cuales se alternan cíclicamente durante el día. Es a través de la regularidad de la respiración, de la apertura de los ojos, de los movimientos de la cabeza y de las extremidades, de las vocalizaciones y de las gesticulaciones que nosotros vamos a poder diferenciar los distintos patrones de comportamiento que estos niños pasan, ¿sí?, en su transcurrir entre el sueño y la vigilia durante todo el día. Bien. En el recién nacido, ¿sí? Son 6 los estados por los cuales pasa durante el sueño y la vigilia, ¿sí? 3 estados de sueño, 3 estados denominados de alerta, ¿sí? El sueño regular, denominado también sueño quieto, sueño lento o de no movimientos oculares rápidos, en que se da una serie de características. El sueño irregular o también denominado sueño activo o de movimientos oculares rápidos. Este es sumamente importante en la maduración del cerebro. Y la somnolencia, que es un periodo de transición, ¿sí? Que se caracteriza también porque el recién nacido presenta algunos signos del sueño regular o irregular, sin embargo, no encaja en ninguno de ellos exactamente. Sí, tenemos en la vigilia tranquila, sí, la vigilia activa y el llanto. Sí, la observación es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar, diferenciar en cuál de estos estados se encuentra el recién nacido. Sí, esto implica que las personas que atendemos a los recién nacidos tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos para poder interpretar estas conductas, ¿sí? Sin embargo, el sueño es el estado, ¿sí?, que tiene más duración, el sueño es más prolongado. Entonces, el sueño decíamos que es de los 6 estados que pasa, el sueño en sus 2 formas, sueño activo, sueño quieto, son lo que más permanece el niño, ¿sí? Para recordar siempre que el sueño es un aspecto esencial en la vida de todo ser humano porque nos refleja la sincronía que se da en los diferentes impulsos que ocurren en el organismo, neurológicos, temperamentales y conductuales. Se dice que el sueño en la etapa neonatal favorece el correcto crecimiento físico, el desarrollo neurosensorial y psicoemocional del niño. Cualquier alteración o deprivación, ¿sí?, del sueño va a tener un impacto negativo en el desarrollo del sistema nervioso central, así como en su contribución en la aparición de una serie de trastornos a nivel cognitivo, conductual, psicosocial, que se van a ver, que se van a visualizar, a poner en evidencia en etapas posteriores en el niño, ¿sí? Entonces, proteger el sueño es sumamente importante, ¿sí? Como parte de nuestros cuidados. Los periodos de sueño, los tipos de sueño, lo habíamos mencionado, y aquí vamos a ver, tenemos el sueño tranquilo, ¿sí? El niño está en apariencia dormido, tiene los ojos cerrados sin movimientos o lentos, ¿sí? Hay sobresaltos, suspiros espontáneos, sacudidas presentes, gesticulaciones y las manos en puño. El sueño activo, el niño tiene apariencia dormida, los ojos están cerrados, pero hay movimientos rápidos, pocos movimientos espontáneos, las manos están abiertas, ¿sí? Y hay movimientos estereotipados, gesticulaciones, el niño hace muecas, puede parpadear, incluso movimientos de succión y el periodo de somnolencia, ¿sí? Entonces, decía, para concluir en esta diapositiva, podríamos decir entonces que el sueño, ¿sí?, está determinado por conductas del comportamiento a nivel cardiorrespiratorio, porque la frecuencia frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria son aspectos que debemos evaluar para determinar, pero también hay cambios a nivel de la actividad electrocortical del cerebro.
Habíamos dicho entonces la importancia que tiene el sueño para el desarrollo del niño, para el crecimiento del niño. En esta tabla, en esta diapositiva, vamos a señalar algunos que la Fundación NENE nos lo describe como los beneficios y los efectos que podría tener la deprivación o la disrupción del sueño. Entonces, el sueño es inductor del desarrollo del sistema nervioso central. Favorece el crecimiento cerebral correcto y la integridad funcional del cerebro. Preserva la plasticidad cerebral, ¿sí? Es decir, favorece el crecimiento neuronal, el establecimiento de conexiones de circuitos, ¿sí? Y determina además en el aprendizaje, consolida la memoria, favorece el desarrollo cognitivo, psicomotor y conductual, facilita el crecimiento físico global del niño, contribuye a la regulación y homeostasis corporal y facilita la eliminación de sustancias de desecho en el cerebro. Sí, dentro de los efectos que genera deprivar, quitarle al niño la posibilidad de dormir o interrumpir su sueño, es que altera el desarrollo neurosensorial, ¿sí? Del sistema visual, auditivo, olfativo, táctil, perturba la función del sistema límbico implicado en el desarrollo emocional y conductual normal, impacta negativamente en el desarrollo de las conexiones corticales, así como en el aprendizaje, la memoria, ¿sí? Se deterioran las conexiones en las distintas redes neuronales, reduce la plasticidad cerebral y favorece la acumulación de productos tóxicos en el intersticio del cerebro, ¿no? Con consecuencias, obviamente, para su maduración y su desarrollo. Es importante también recordar que el sueño sí es una manifestación de la madurez del niño, por lo tanto el sueño va a ser diferente en el recién nacido pretérmino como en el recién nacido a término, ¿no? Y dentro de los niños pretérmino es diferente también según la edad gestacional. Los recién nacidos pretérmino tienen un tiempo total de sueño de 18 horas a más, los niños a término entre 6 y 18 horas. Entonces es importante que nosotros podamos identificar y comprender que la mayor parte del tiempo en la que están nuestros recién nacidos, incluso independientemente de su edad gestacional, es en sueño activo, ¿sí? Periodo en el que hay gran actividad cerebral para lograr su desarrollo. Tanto el sueño activo como el sueño quieto son fundamentales para el desarrollo estructural y funcional del sistema nervioso y incluso para mantener la homeostasis cerebral y en general total del niño, ¿sí? Entonces, respetar el sueño debe ser una prioridad para la neuroprotección y la salud del recién nacido. Habíamos dicho que durante el sueño activo hay una gran actividad y metabolismo cerebral, la capacidad funcional de las neuronas se incrementa, se establecen mayores circuitos neuronales, ¿sí? Ahí se mejora la memoria, incluso también se dice que hay una mayor actividad para la inmunocompetencia, para el desarrollo de la defensa del niño, el desarrollo visual y la limpieza del cerebro que ya lo habíamos mencionado. En el sueño quieto, como disminuyen los procesos metabólicos, ¿sí? Hay menor gasto energético, sobre todo aquellos que son necesarios para la regulación de la temperatura, tanto corporal como cerebral. Se incrementa o se secreta la hormona de crecimiento y esta está relacionada con el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos y sirve para que el cuerpo se recupere del gasto de energía que ha tenido a lo largo del día. Otro de los subsistemas que nos menciona la teoría es la de atención-interacción, es decir, la capacidad del niño para interactuar con el medio y mantenerse en alerta. Este es el momento, este es el estado en el cual nosotros deberíamos intervenir, ¿sí? Con los cuidados que tenemos que hacer dentro de la unidad.
La alerta determina la posibilidad del niño para acoplarse, para vincularse a su contexto y poder adquirir nuevas habilidades. Es el momento en el que va a estar receptivo a la interacción con las personas, va a estar receptivo, por ejemplo, a la interacción con la madre, ¿sí? El niño centra la atención en el estado de alerta en los estímulos visuales, auditivos, táctiles o de succión, es decir, es la situación ideal para que el niño aprenda. Bien, la teoría señala entonces que el niño o que la autorregulación es la capacidad para mantener el equilibrio entre estos 4 sistemas, ¿sí? El sistema autónomo, el sistema motor, los estados de sueño y vigilia y la interacción y la atención. El niño va a mostrar signos de autorregulación, ¿sí? En cada uno de estos subsistemas y entonces nosotros decimos que ese niño está organizado, ¿sí? Cuando el niño presenta signos de estrés, entonces el niño se encuentra desorganizado. Nosotros tenemos que poder diferenciar esto fundamental para nuestras intervenciones en la unidad. En este gráfico vamos a mostrar aquí algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta para el cuidado, ¿sí? Entonces dice, antes de interactuar con un niño, nosotros tenemos que observar, que vamos a observar los ojos. Si los ojos si están abiertos o si están cerrados. Si los ojos estuvieran abiertos, ¿sí? Nosotros observamos si los tiene abiertos de manera continua. Si no los tiene abiertos de manera continua, el recién nacido está en somnolencia, ¿sí? Entonces aquí hay que demorar la interacción o ayudarlo a la transición para el otro estado de sueño. Si los ojos están abiertos y se mueven de manera continua, ¿sí? Entonces el recién nacido está despierto. Aquí es el momento para la intervención, para lograr la interacción. El acercamiento tiene que ser lento, suave, y aquí es importante la participación de la familia. En cambio, si los ojos están cerrados, el niño está dormido y no lo deberíamos tocar. Pero observamos también, los ojos están cerrados, pero se mueven. Si no se mueven, el niño está en sueño tranquilo, ¿sí? Su cerebro está en recuperación. Si se mueven, el niño está en sueño activo, que es la etapa en la que el cerebro está creciendo y madurando, y por lo tanto en ese momento no debemos intervenir. Sí, de allí la importancia que nosotros conozcamos, sepamos estos estados para poder intervenir en el momento oportuno. Habíamos señalado al inicio también que el neurodesarrollo, ¿sí? Se da por la interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿sí? Por lo tanto, la interacción aquí juega un papel muy importante, y la interacción con los padres es el momento para establecer el vínculo entre padres e hijos. Una relación temprana con los padres va a ser fundamental para el desarrollo del niño, y aquí debemos hacer como parte de nuestra filosofía en la atención el cuidado centrado en la familia, teniendo más apertura para que las familias, las madres, los padres puedan estar con su niño la mayor parte del tiempo, por no decir las 24 horas durante los 7 días a la semana. Y esto implica muchísimas veces cambiar de forma de pensar. Es difícil en realidad porque somos muchas personas trabajando en la unidad y cada uno con una serie a veces de prejuicios. Entonces, creo que estos son los espacios que nos permiten tener apertura para poder modificar aquello que ya sabemos, porque yo estoy segura que lo que ya estoy diciendo es de conocimiento, pero el momento nos sirve tal vez para reflexionar. Bien, entonces decíamos la importancia que tiene la familia para el neurodesarrollo, sí, y lo debemos tener en cuenta, no como alguien que solo está ahí observando, sino que tiene que formar parte del equipo y trabajar junto al equipo para satisfacer las necesidades del niño. Es decir, los padres tienen que sentirse que son parte de la evolución de sus niños, participando activamente en sus cuidados. El doctor Sola dice siempre, los padres no son visita, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que tenemos
que nosotros hacerlo parte de nuestra filosofía en la unidad para poder permitir que cada vez los padres de nuestros niños puedan ingresar y trabajar con nosotros en su cuidado. Bien, la importancia de que nosotros comprendamos e interpretemos la conducta del recién nacido y podamos intervenir en función de eso a corto plazo es porque le da estabilidad fisiológica global. A mediano plazo influye en una estancia hospitalaria más corta, va a mejorar la curva de crecimiento de estos niños. Y a largo plazo, muchos se van a reducir los trastornos de conducta afectivos y estos niños van a tener un mejor desarrollo cognitivo. Y por supuesto, ¿sí? En la relación padres-hijo vamos a favorecer el vínculo padres-hijo que, como lo habíamos dicho, es fundamental para el desarrollo del niño. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Que tiene que cambiar. Si vas a decir que cambie la presentación, por favor, ya, si quiera decir, no, porque creo que ni cuenta se da lo de que ya acabó. Ya la tiene, es la segunda. Dice la. ¿Mm? Que ponga la presentación. Ajá, sigo yo. Sigo yo. Sí. Si nos puede cambiar la presentación, por favor. Ah, es que salió yo al baño, la chica de hielo. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a platicar un poquito y hacer una reflexión, ¿verdad? Como ya nos lo comentaba Noemí, acerca de nuestro quehacer el día a día. Y para ello, pues vamos a hablar del control del macro y del microambiente. Bien, vamos a iniciar con el entorno sonoro auditivo. Y para ello vamos a recordar que el desarrollo del órgano auditivo pues es un proceso complicado y prolongado que va a iniciar desde la vida fetal. Los estímulos acústicos intrauterinos, como ya nos los había explicado Noemí, pues son significativamente diferentes a los generados que vamos a tener en el medio ambiente, llámese unidad de cuidados intensivos neonatales. El ambiente intrauterino protector permite la adecuada maduración gradual de la audición. Sin embargo, pues esto, si tenemos un recién nacido pretérmino, se va a ver interrumpido. La exposición prenatal al sonido estimula el correcto desarrollo del sistema nervioso y el sentido del oído. Y bien, ¿cuál va a ser la experiencia del inicio auditivo? Nos dicen que los sonidos del entorno extracorpóreo van a ser conducidos por el tejido de la madre, el líquido amniótico, el sistema óseo y el órgano auditivo del propio feto. Alrededor del 5º mes de embarazo, la parte central y periférica del órgano auditivo va a recibir y a convertir estas ondas sonoras en una mezcla continua de esos sonidos rítmicos de los cuales ya nos habían hablado, como va a ser la voz de la madre, el tono de su propio corazón, los soplos respiratorios y el peristaltismo intestinal. A su vez, pues se van a formar la recepción y diferenciación de los sonidos y la memoria auditiva va a iniciar con la mielinización.
El inicio de la experiencia auditiva, pues va a ser a través de la formación de las vías nerviosas en el cerebro fetal, esenciales para el desarrollo y el habla posteriormente al nacimiento. La respuesta fetal a los sonidos nos dicen que en frecuencias específicas va a ser mayor a 100 Hz en la semana 19, así como también la reacción a las frecuencias más altas, que van a ser de 1000 a 3000 Hz en las semanas 33 y 35 de gestación. La capacidad de percibir estos estímulos auditivos de mayor frecuencia va a ir incrementando conforme se incrementa la edad de nuestro feto. Ahora bien, ¿qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Pues es bien sabido que nos hacen la recomendación, ¿verdad?, del máximo de decibeles al día que debiera de tener nuestro recién nacido, de 45 y 35 de noche como nivel seguro de ruido. ¿Qué es lo que provoca el exceso de ruido? ¿Qué es lo que lo genera? Bueno, aquí tenemos un listado de varias situaciones que van a exceder ese ruido, es los sonidos, ¿no? Hipoxemia, bradicardia, aumento en la presión intracraneana. Todo esto va a ser generado por el exceso de ruido. Evidencia mucha nuevamente, ya de algunos años atrás. Aquí yo les muestro pues estas, donde nos hablan, ¿sí?, de cómo interfiere el sonido en los recién nacidos de peso bajo. En incubadoras van a presentar alteraciones fisiológicas cuando se enfrentan a las molestias causadas por el ruido ambiental en las unidades neonatales. El simple hecho de abrir y cerrar las puertas de la incubadora, el no tener cuidado y colocar algún artefacto arriba de la incubadora, algún equipo, un vaso, un biberón, si nosotros no tenemos el cuidado necesario, pues eso va a incrementar todas estas alteraciones. Aquí otra evidencia de efectos negativos, donde nos dicen que las pruebas de audición realizadas a los 6 meses de vida de estos recién nacidos se vieron afectadas de forma negativa al momento que ellos egresan de la UCIN. Ya también es bien sabido que todos estos estímulos sonoros pues van a repercutir en nuestros recién nacidos y tal vez no se muestre al momento de su egreso, ¿sí? Pero posterior, conforme van ellos creciendo, se van a ir desarrollando todas estas alteraciones. Generadores de ruido, como ya les comentaba yo, muchos, ¿sí? Aquí también enlistamos cuáles son los factores que generan ruido y aproximadamente la intensidad en decibeles que nos está dando. Y como yo les comentaba en un inicio, que esto iba a ser como una plática de reflexión, ¿verdad? Fíjense, el golpeteo de los dedos en la incubadora, ¿no? Si yo estoy vigilando al niño y ahí no respira, lo voy a estimular yo solita con el golpeteo, ¿no? ¿Cuánta intensidad de sonido le estoy incrementando? Otro más, antes de pasar, las risas cerca de la incubadora, ¿no? Que a veces no tengo esa precaución y estoy platicando con mi compañera porque me ayudó a cambiar a mi recién nacido, porque lo cambiamos de posición, porque lo dimos contacto piel con la mamá y estamos platicando cómo nos fue nuestro fin de semana y recordando los buenos momentos. Y pues bueno, por ahí nos empezamos a reír recordando el fin de semana e incrementan también los decibeles, ¿no? Más generadores de ruido, desconexión de los gases, desconexión del ventilador, ¿sí? La ventilación convencional, la presión positiva de las vías aéreas, las cánulas de alto flujo y los picos de alarma.
cosas que comentábamos por la mañana en los otros talleres, que a veces suena nuestra alarma y nosotros no hacemos caso en el momento que está sonando, ¿verdad? La dejamos sonar. Vean a cuánto se incrementan los decibeles de ruido y que esto pues va a repercutir en el neurodesarrollo de nuestro recién nacido. Obviamente la exposición al ruido pues va a haber activación de estructuras subcorticales del cerebro y del sistema autónomo simpático, formando una reacción hormonal y somática del organismo, lo que va a dar un incremento en la secreción de nuestras hormonas suprarrenales, incremento en el nivel de glucosa e incremento en el consumo de energía. Esto a su vez pues va a haber una disminución en la función del sistema inmune y pues obviamente se va a ver comprometido. Y si mi sistema inmune se va a ver comprometido, mi recién nacido va a tener mayor riesgo de infecciones, ¿verdad? Va a provocar trastornos del sueño y alteraciones del ritmo circadiano, obviamente, y todo esto pues me va a llevar a las alteraciones del desarrollo mental y pérdida auditiva. Entonces vean cómo va todo, comentamos aquí, va junto con pegado. Una acción va desencadenando todo hasta que impacta en la alteración del desarrollo y la pérdida auditiva. ¿Qué podemos hacer nosotros, profesionales del cuidado neonatal? Mucho. Podemos realizar muchas intervenciones. Estimulación sonora positiva, el lado contrario de la moneda, ¿no? Si yo doy una estimulación sonora positiva, voy a tener impacto en muchas áreas y esto va a favorecer a mi recién nacido. ¿Cómo qué? Bueno, estabilidad en su frecuencia cardíaca, en su frecuencia respiratoria. Voy a favorecer los periodos de sueño prolongado. Obviamente se va a ver reducción de energía en reposo y con esto, si voy a disminuir el gasto energético, pues mi niño va a incrementar de peso, ¿verdad? Aumento de la saturación de oxígeno, mejora de los reflejos de succión y como ya había comentado, pues va a haber el incremento de peso y va a haber disminución de los días de estancia hospitalaria y esto a su vez va a impactar también, ¿verdad? En el factor económico. Protección contra el ruido, mucha, ya la mayoría de nosotros lo conocemos. Hace algunos años, este sensor, la orejita, pues se hizo muy famoso, ¿no? Hay algunas instituciones que tienen la fortuna de contar con su sonómetro en las unidades, muy importante, y que con colores nos va marcando la intensidad de ruido. También es importante hacer uso de las tecnologías. Actualmente las incubadoras ya manejan, ¿verdad?, el cuidado del neurodesarrollo y aquí nos marcan tanto los niveles de ruido como la intensidad de luz. Entonces, pues es importante si nosotros contamos con estas tecnologías, hacer uso de ellas. Y bueno, si no las tenemos, también podemos hacer uso de nuestros cobertores para las incubadoras, ¿verdad? Que tanto van a disminuir la luz como nos van a ayudar a la protección auditiva. Más protección contra el ruido, implementar recomendaciones internas, evitar colocar objetos en las incubadoras, golpear las tapas, limitar el mínimo de conversaciones cerca del bebé, uso de zapatos apropiados, apertura delicada de todos los envases, bajar volumen de alarmas y reacciones inmediatas a las señalizaciones. A veces no estamos familiarizados, pero la mayoría de los monitores cuentan con alarmas visuales. El cambio de color, tienen luces, ¿no? Tienen su luz roja, luz azul, roja o verde, dependiendo del fabricante, pero no estamos tan familiarizados nosotros al momento de visualizar ese monitor y ver ese cambio de luz.
estamos mayormente familiarizados con el sonido de la alarma y debemos de atender a ellas. De ahí la importancia que también se requiera el programar correctamente estas alarmas, ¿verdad? Para que pues no estén sonando a cada momento. Y como yo les comentaba en un inicio, ¿no? Es un acto de reflexión. La mayoría de los que estamos aquí trabajamos en unidades de cuidados intensivos neonatales, hemos estado en áreas de neonatología, sabemos cómo es ese ambiente y podemos ver qué estoy haciendo yo para favorecer el neurodesarrollo. ¿Qué intervenciones estoy realizando para favorecer y dar intervenciones de protección contra el ruido? Asimismo, viene la protección para el desarrollo visual. Y bueno, aquí nos dicen que el sentido de la vista va a ser el último en madurar. La integración de estos estímulos visuales a nivel cortical se va a producir desde la semana 30 a 34. Y también nos marca que es muy poca la luz que puede atravesar la pared abdominal de la madre. Las estructuras del ojo y del cerebro maduran sin necesidad de luz y su desarrollo nos lo marcan también que finaliza hasta los 3 años. ¿Sí? Un poquito de las características del sistema visual. Los recién nacidos pues tienen los párpados muy delgados, no pueden cerrar los ojos de manera eficaz como una persona adulta, tienen mayor dificultad para protegerse de la luz. En los recién nacidos menores de 30 semanas de gestación, pues sabemos que no cuentan aún con el reflejo pupilar bien desarrollado y pues se va a presentar hasta los recién nacidos con 35 semanas de gestación o más. Y bien, la intensidad de los estímulos visuales pues va a afectar el desarrollo de la agudeza visual, la visión del color, el crecimiento del globo ocular y el desarrollo de la retina. Entonces, pues es bien importante también tomar en cuenta todos estos datos para que podamos intervenir oportunamente. ¿Cómo es el ambiente de la UCIM? Lleno de luces, ¿verdad? Constantes y a todo momento, generados pues por las fuentes de luz fluorescentes, fototerapias, las lámparas de las cunas de calor radiante. Podemos tener luz artificial y luz natural. A veces tenemos las ventanas que no contamos con cortinas para disminuir esa luz. Intensidad permanente de más de 10,000 luces. Cuando la Asociación Americana de Pediatría nos recomienda la intensidad que sea de 200, entonces pues sí, esto afecta a nuestros recién nacidos. Efectos adversos de la exposición a la luz, pues varios. Alteración obviamente del patrón vigilia-sueño. Se asocia con la presencia de apneas y alteraciones en la hormona del crecimiento. Va a haber alteración del flujo cerebral, aumento del gasto energético, va a incrementar la producción del cortisol y por ende, pues obviamente nos va a aumentar el estrés en el recién nacido con todas sus consecuencias, ¿no? Incremento de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, alteraciones del sistema nervioso central y pues obviamente también va a haber disminución en la saturación de oxígeno. Protección contra la luz, mucho. Igual, reflexión. ¿Qué hago yo para proteger a mi recién nacido? ¿Qué hago yo para proteger a estos niños? Y evitar estas consecuencias. Y aquí pues nos recomiendan, ¿verdad? Ajustar la luz a los niveles que están recomendados, de 10 a 600 luces. En algunas instituciones cuentan con estos ajustadores de luz que bajan la intensidad, suben la intensidad. Sabemos que no en todas las instituciones se cuenta con esto, por lo tanto, pues hacemos uso de cortinas
para regular esta intensidad, los cambios progresivos en los ciclos de luz, oscuridad. A veces por ahí decimos, estamos dando cuidados para favorecer el neurodesarrollo, pero no utilizo cubierta en la incubadora, pero sí le pongo un antifaz a ese recién nacido, un antifaz de fototerapia. ¿Qué tan efectivo es o qué tan recomendable es el colocarle yo un antifaz y no colocarle mejor su cubierta? ¿Le puedo colocar el antifaz? Se lo puedo colocar, sin embargo, debo de estar al pendiente. ¿Por qué? Porque al momento en que yo coloco el antifaz, mi bebé está en incubadora, hay humedad, puede generar secreciones. El cambio que yo tengo que hacer debe de ser progresivo a los ciclos. No puedo llegar e inmediatamente quitar ese antifaz y que despierte el niño. Lo tengo que hacer de manera progresiva. Y a veces no es tan práctico, ¿no? El colocarle el antifaz. Se recomienda mayormente colocar la cubierta a las incubadoras. Emplear luces que sean regulables individuales. Vean, aquí lo marcan, antifaz en caso de que sea necesario, y siempre se hace esa recomendación. Si yo voy a utilizar antifaz, debo de estar al pendiente de la limpieza y debo de quitarlo de manera progresiva. No lo puedo quitar de una forma tan brusca. Y bueno, hoy por hoy lo recomendable, cubrir mi incubadora. Reflexiones acerca de este tema. El ambiente de la UCIN puede ser un riesgo para la estabilidad y desarrollo del recién nacido y en especial del recién nacido pretérmino. Recordemos que ahora el modelo integrativo de cuidado pues marca que todos estos cuidados para favorecer el neurodesarrollo no solo son aplicables al recién nacido pretérmino, sino son aplicables a todos los recién nacidos. La consecuencia de los ambientes con luz y ruido en los recién nacidos pueden persistir en la edad adulta, con alteraciones de la conducta y alteraciones neurológicas. Y por ahí una compañera psicóloga nos mencionaba ahora que volteáramos a ver a todas las generaciones que vienen, a todos estos chicos de adolescentes, 15, 18 años, que cada vez es más frecuente tener alteraciones de la conducta. Y ver qué hicimos nosotros para favorecer esto, si es que estas personas estuvieron por alguna situación en una unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Y bien, pues se deben de adaptar los ambientes a las necesidades del recién nacido, sí. Recuerden que es nuestra prioridad. A veces no lo vemos así y pensamos que la prioridad es mi trabajo y entonces quiero música para trabajar, sobre todo si trabajo en la noche, ¿verdad? Porque si no me duermo, entonces debo de tener música, pero a lo mejor esa intensidad de música que yo voy a escuchar puede afectar en algún momento dado a mi recién nacido, ¿no? A lo mejor el no cubrir la incubadora porque trae sus pros y sus contras, ¿no? Si voy a cubrir mi incubadora es porque tengo bien monitoreado a mi recién nacido pretérmino para estarlo vigilando y no estar tampoco quitando esa cubierta a cada momento. Es la integración de un todo de cuidado para favorecer el desarrollo. ¿Sí? Y muchas gracias. Gracias. Sí, puse la pila del dolor para que no. Bueno, ¿podrían colocar la diapositiva, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos a hablar en la parte del
dolor, que es una de las cosas también que vemos mucho en la parte de las unidades. En este caso, pues el manejo no farmacológico. Muy bien, pues como ya sabemos, años atrás teníamos esta teoría o se pensaba que los recién nacidos al tener esta inmadurez, pues no tenían la capacidad de sentir dolor, o eso era lo que se pensaba, ¿no? Que se creía que la parte de la inmadurez del sistema nervioso, pues ahora ya actualmente ya hay más estudios, ya está pues comprobado que los hace más vulnerables y pues en caso contrario lo sienten y es muchísimo más el dolor que ellos pueden pues sentir. Una parte de las estadísticas nos dice que aproximadamente un recién nacido que dura 3 meses aproximadamente en lo que es una unidad de cuidados intensivos, mínimo va a recibir 300 procedimientos dolorosos. Podemos hacer la reflexión así rápida. El último turno que hayan tenido en su unidad, ¿cuántas veces o cuántos procedimientos dolorosos realizaron a sus pacientes? Solo en su turno, ¿no? Entonces ahora lo multiplicamos por estos 3 turnos y vamos a ver que aproximadamente son 14 procedimientos diarios que van a producir un dolor ya sea mínimo o puede ser ya un procedimiento pues invasivo que va a tratar y va a ser una afectación a nuestro recién nacido. Ahora bien, pues el dolor se define como la experiencia sensitiva, emocional y desagradable ocasionada por una lesión tisular, real o potencial. Así es como lo define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ahora bien, tenemos la parte de la fisiopatología de lo que es el dolor, que lo basan en lo que es la nocicepción, que es un proceso neuronal mediante el cual se va a codificar lo que es el dolor del neonato. Estos receptores son terminaciones nerviosas que van a estar libres, que van a estar localizadas tanto en la piel como en los músculos y la parte visceral. Y estas se activan obviamente por la parte de los estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Ahora bien, la parte del pequeño resumen, como ya lo había mencionado la maestra Noemí, tenemos que en lo que es la 6ª semana de gestación, pues inician todas estas conexiones. Aproximadamente en la 7ª semana de gestación ya podemos detectar los primeros receptores cutáneos. Es en la 8ª cuando empieza la parte del inicio del neocórtex fetal, que es la parte integradora de lo que va a ser el dolor. Y aquí en las 20 semanas de gestación es cuando estos receptores sensoriales y cutáneos y mucosos pues ya empiezan a tener un poco más de actividad. Acá es la parte vital, donde en la semana 30, 37, que es cuando pues ya tenemos este tipo de pacientes en nuestras unidades, se empieza a establecer lo que es la mielinización de todas estas vías del dolor. Y es cuando ya se hace un poco más difícil y más intenso lo que es el que ellos sientan estas intervenciones. Entonces, por lo tanto, tenemos que los recién nacidos pretérminos van a presentar un incremento en la sensibilidad por tener los campos receptivos superpuestos y por ser tan inmadura esta parte de la inhibición descendiente. O sea, ellos van a potencializar este dolor, pero va a ser más difícil para ellos volver o ahora sí que disminuir, volver otra vez a la calma o a la normalidad, ¿no? Vamos a tardar en este proceso. Los recién nacidos pretérmino extremo, como los de término, pues demuestran ahora sí que una respuesta exagerada y la van a manifestar en respuestas fisiológicas, hormonales, pero también vamos a ver un contraste muy grande con los pacientes pediátricos y obviamente en la parte de los adultos. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla con lo que son los resúmenes, un resumen de los estímulos dolorosos y donde estos, ¿cómo lo van a demostrar? Como mencionaba las maestras, nosotros tenemos que aprender a leer a nuestros pacientes, pues la única manera en que nosotros vamos a ver cómo intervenir y qué tanto dolor estos pacientes están teniendo. Tenemos la parte del llanto, pues los movimientos faciales, los movimientos de las cejas, los ojos, la parte de los labios, también la parte de la expresión anatómica, tenemos la parte de la taquicardia, la taquipnea, igual la hipertensión arterial, diaforesis, la parte de la tensión muscular, la disminución de la presión, como habíamos visto, igual de la saturación. Y en la parte hormonal, pues tenemos el incremento de la parte del cortisol
el glucagón, en la parte de la aldosterona, en la parte de la disminución de la insulina, entre otros. Bueno, mencionaba la maestra ahorita Laura que también hay afectaciones actualmente, o ya se están viendo estas afectaciones en la parte de los adolescentes, los pediátricos o incluso en los adultos. En este QR se puede descargar este artículo muy interesante donde nos habla sobre esas secuelas que ya se están teniendo, ahora sí que en los pacientes que ya han pasado, ya están en ese periodo pediátricos, ¿no? Donde nos hablan que se han identificado que el dolor experimentado durante el tratamiento en los cuidados intensivos pueden influir en un resultado de desarrollo neurológico y se han identificado alteraciones de factores biológicos como es la parte de la función, modulación somatosensorial, periférica y central, tanto en la edad ya adulta como en la edad pues pediátrica adolescente. Bueno, nosotros como profesionales de enfermería, la única manera que tenemos aparte de la observación, pues es evaluar las escalas del dolor. Estas escalas nos van a servir para observar la parte de los cambios fisiológicos, conductuales y sus combinaciones entre estas. Estas se tienen que estar reevaluando, no nos podemos quedar nada más con la que hacemos al inicio de nuestro turno, tenemos que estar constantemente evaluando estas escalas para hacer la parte de las intervenciones. Este es un resumen de las escalas más frecuentes que se pueden utilizar en las unidades, así como los factores y las variables que estas intervienen, como son la fisiológica, la conductual y la parte de la edad gestacional que está sugerida para el uso de cada escala. Aquí tenemos otras. Pues estas escalas del dolor generalmente pues van dependiendo de lo que la institución tiene marcado por protocolo establece. Aquí tenemos la parte de las medidas del manejo no farmacológico. Generalmente tenemos las medidas preventivas, pues como ya lo estaban explicando las maestras, la monitorización invasiva, la parte de las limitaciones de los procedimientos, la parte de las ambientales, como ya nos explicaron, el posicionamiento, la reducción de luz y ruido, la manipulación y la parte de las medidas conductuales, pues que generalmente son las más utilizadas, que es el uso de sacarosa, la lactancia materna, la asunción no nutritiva, la contención. Incluso hay otras alternativas que han empezado a surgir como la parte de la musicoterapia o la aromaterapia. Tenemos ahora lo que es el contacto piel con piel, que es una de las más utilizadas o la que la mayoría de las unidades ya está implementando. Pues el contacto es obviamente con la madre, específicamente madre, padre o algún familiar. La parte de los beneficios son bastantes, pues estabiliza la parte de la frecuencia cardíaca y respiratoria, mejora los niveles de saturación, favorece la lactancia materna precoz, esta en la parte pues materna, disminuye la sensibilidad del dolor y aumenta el desarrollo, la parte del neurodesarrollo, disminuye los periodos de llanto y reduce el tiempo de estancia hospitalaria. Son de las más frecuentes. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos algún procedimiento, una glicemia capilar, la parte de, podemos hacer este contacto piel con piel para ayudar a reducir la parte de dolor? Sugieren que sea por lo menos durante 60 minutos previos al hacerse lo que es el procedimiento para que pueda tener resultado o algún resultado efectivo. En la cuestión del posicionamiento del neonato tenemos que tener en cuenta que la parte de la cabeza de nuestro neonato, de nuestro recién nacido, debe estar hacia un lado y ligeramente extendida. No vamos a hiperextender o vamos a cuidar esta parte de la extensión del cuello. La parte de las caderas deben estar flexionadas y las piernas pues levemente extendidas, algo así como le llaman la posición de una ranita. Los brazos también deben estar flexionados o levemente flexionados y la parte del abdomen del bebé debe quedar a la altura de lo que es el epigastrio, de lo que es la madre, debe ser en lo que es la línea media. Bueno, otra opción que también tenemos como manejo no farmacológico es la parte de la lactancia materna. Esta debe ser pues la primera opción para mitigar la parte del dolor.
También tiene la ventaja pues en el ámbito nutricional y en el neurodesarrollo e inmunidad. Puede ser utilizado igual en procedimientos como venopunción o punción de talón en la parte de las glicemias. Y de igual forma tenemos la parte de la succión no nutritiva. Esta se debe manejar al igual que las anteriores entre un dolor leve a moderado. Se pueden establecer en estas situaciones. Facilita también la habilidad motora oral del neonato. Tiene un efecto calmante y se realiza a través de lo que puede ser el chupón o un dedo enguantado colocando en la parte media de la lengua. La reducción de la estancia y de los costos de hospitalización igual pues son parte de estas intervenciones. Ahora bien, tenemos la parte del uso de la sacarosa. Hay muchos artículos que han visto la parte de la dosis. Aún no se tiene una dosis óptima, una dosis establecida. Se tiene una dosis que pues se acepta, o es la más reconocida, que es la parte de entre 2.5 a 0.5 miligramos por kilogramo de sacarosa al 24%. Esta se debe aplicar sobre lo que es la parte distal o la punta de lo que es la lengua, pero también se sugiere que junto con la parte del uso de la sacarosa se implemente la succión no nutritiva. Se le sugiere que sea pues 2 minutos antes del procedimiento. Este tiene una duración cortita de 5 a 10 minutos y un pico máximo, vamos a decirlo de cierta manera, de 2 minutos. Se puede repetir durante el procedimiento máximo. A los 15 minutos se puede hacer otra dosis sin sobrepasar 3 dosis durante lo que es todo el procedimiento. Esta es una tabla que sugiere la parte de la dosificación. Y como les comento, pues hay varios artículos que tienen o están estudiando la parte de cuál sea la dosis exacta. Hasta ahorita no se tiene una tal cual, pero son las que son las más aceptadas. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, estimula la parte de los receptores del sistema de opioides endógenos y pues atribuye un incremento de la insulina plasmática que tiene la parte de los efectos analgésicos. Esa es la misma. Y pues tenemos la parte de aromaterapia, que esta es una como que de las más, no tan reciente, pero de las que ya se están empezando a implementar de igual forma. Hay varios aromas, generalmente en algunas literaturas pues sugieren la parte de aceite de lavanda o incluso la leche materna, el olor de la leche materna, previo a los procedimientos dolorosos. Se debe dar a oler a lo que es el recién nacido a una distancia de 5 centímetros, 5 minutos antes de lo que es el procedimiento y inmediatamente después del procedimiento para ayudar a disminuir el dolor. Pues son de las que más se están llevando a cabo y tienen ahora sí que un poco de más, no un poco más, sino que fundamento en la cuestión de los estudios. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar un receso. Entraríamos de nuevo aquí a las 3:05 para continuar con la parte de los videos y la parte del posicionamiento. Muchas gracias. Sí. Es más, acerca. Sí. Siéntate ya, introduce. Aquí